y ahora finalmente tenemos un panel bien nutrido y bien interesante sobre la nube como herramienta de transformación y cómo usar eh, la nube y todo lo que implica para que las organizaciones públicas y privadas puedan transformar sus procesos, sus funciones y sus negocios, ¿no? Entonces, en este panel tenemos a Maruska Chocobar, que es secretaria de Gobierno Digital de la SM. Ella va a ser la moderadora y la que va a guiar esta conversación entre Tom Untama, ¿no? que ya justo acaba de terminar su charla, Antonella Giga, quien es Account Executive para EdTech en Google Cloud, y Narciso Lema, quien es Chief Technology Officer en IBM del Perú. Entonces, adelante, por favor, vayamos con este interesante tema del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo estás, Tom? Narciso, Antonella, no la veo por ahí. Bueno, primero, muchísimas gracias a TechSuyo por darme la oportunidad de moderar este panel. En realidad, creo que es un tema central que nos ha generado una serie de incertidumbres en determinado momento, pero cuando ha llegado la emergencia y hemos tenido la necesidad de desplegar rápidamente servicios en favor de los ciudadanos, tanto del sector público como del sector privado, hemos tomado decisiones aceleradas para poder incorporar la nube dentro de nuestras decisiones. Y básicamente, solo para reflexionar, como bien ha comentado Tom, la nube se constituye en una estrategia y en una herramienta fundamental para la transformación digital. Si queremos procesos escalables, si queremos evolucionar de manera rápida los servicios para los ciudadanos, los servicios productivos, en realidad permiten una transformación rápida de nuestros modelos de negocios y obviamente desde el sector público también. Yo quisiera comenzar el panel un poco consultándole también a Tom, que nos ha dado esta conferencia bastante interesante sobre cómo medir esta transformación digital desde la perspectiva de negocio. Tom, entiendo que has tenido cierta experiencia también en el sector salud, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles podrían ser tus experiencias desde el rol actual que estás ejerciendo en este momento con respecto a la adopción de nube en procesos de transformación digital, quizá en el sector salud, que hoy se ha evidenciado bastante, de una manera bastante necesaria, el poder evolucionar nuestros sistemas de salud hacia modelos escalables como los modelos que permiten desplegar la nube? Hola, Mariuska, gracias por la pregunta. Sí, en mi rol actual en Terrarecom, que estamos en el lado de healthcare, podría comentar un poco la experiencia. La adopción de nube tomó tiempo. El lado de healthcare posiblemente lo considero el segundo o tercero después de la parte militar, sobre todo en gobiernos como Estados Unidos, por un tema de privacidad de datos. Privacidad de datos no solamente por mi nombre, mi ID, mi Social Security, pero más por los datos en cuanto a mi salud, ¿correcto? En cuanto a, yo no quiero que nadie sepa que de repente yo tengo una enfermedad a largo plazo o una enfermedad congénita o lo que sea, entonces es una parte muy privada. Sin embargo, se ha visto mucho ahora que la nube está dando muchos beneficios, no solamente en el tema de los médicos accediendo información cuando ellos están en sus casas, no solamente en el hospital. Entonces, eso ayudó mucho a la evolución en las nubes, en el caso de PACS, que es para la parte de lectura de las imágenes médicas o los resultados del laboratorio, etcétera, a través de los HIS-RIS, que son todos los sistemas que hay en un hospital. CRMs ahora están haciéndose en hospitales, crean o no, pero también en el lado de dónde guardar la información de los pacientes, ¿no? Tuvimos el caso de Google Health hace unos 5 o 6 años, lastimosamente no prosperó y lo voy a comentar en un segundo por qué. Tiene que ver mucho también con la parte de las regulaciones en cada país. En el lado, por ejemplo, en cuanto a nube en general, ciertos países como en Europa, por ejemplo, tengo el caso de Francia, donde está muy regulado el tema de salud en la nube. Por ejemplo, en Francia, la data de un paciente en Francia no puede salir del país mismo.
Es el mismo caso en Corea, no puedes sacar data. Entonces, eso limita, no digamos que impide, pero limita muchos avances, sobre todo en el lado de AI, cuando queremos hacer análisis de datos y mandar resultados a la nube para que los médicos puedan acceder. En países donde la medicina es socializada, caso Canadá, es mucho más fácil. En países como Estados Unidos, donde estoy yo, que la medicina es más el lado privado, es un poco más difícil porque lo que comentaba antes, cada health system o sistema o corporación de salud, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, etcétera, ellos manejan sus propios sistemas. Lo ideal en el lado de salud, por lo menos por la experiencia que tengo, sería que si yo, por ejemplo, estoy en, vamos a poner el caso de Perú, ¿no? Que es el caso de salud. Te pongo el caso de salud, por ejemplo, que es lo que me acuerdo. Si yo vivo en Lima, me voy de viaje a Arequipa y tengo un accidente, quisiera que los médicos tuvieran acceso directo a mis datos que están en Lima, ¿cierto? Entonces, en el lado público se puede hacer con una medicina socializada. Sin embargo, si estoy en Estados Unidos es un caso gracioso. Si yo viajo a Chicago, estoy en California, en San Francisco, viajo a Chicago y tengo un accidente, tienen que volverme a tomar todos los datos porque no pueden compartir la data. Si estoy en Alemania, donde viví un tiempo, todo es compartido. Si estoy en Canadá, todo es compartido. Entonces, hay limitaciones. La nube está más restringida en el lado de salud por las regulaciones de país y de sistemas. Creo que por ahí sería un poco la cosa. El COVID aceleró las cosas, ¿no? La pandemia aceleró cosas. Entonces, eso sí hizo que las cosas sean más rápidas. La adopción de todos estos sistemas para prevención de COVID fue mucho más rápido. Tuvimos el caso en China, el caso en Corea, la manera como empezaron a hacer test de sistemas fue mucho más rápido y la gente estuvo más dispuesta a hacer esto. Hubo el caso, ahora, ¿está la barrera entre lo que hablamos al inicio, la parte personal o no? Cuando empezó el tema del COVID en China, hubo esta ciudad, Hangzhou, disculpa mi chino, no lo sé muy bien, donde crearon un app que las personas tenían que registrarse y el app te decía rojo o verde, y si estoy en rojo no puedo salir de mi casa o no puedo pasar a otra zona de la ciudad o a otro distrito, como lo llamamos en Perú, y me tengo que mantener dentro de mi zona. Entonces, eso tenía que ver un poco, visto desde afuera, perspectiva fuera de China, nosotros nos miramos como que es invasión de la privacidad, pero dentro del país, en una sociedad comunista, tenía sentido porque puedo controlar dónde están yendo las personas, y no solamente era usar el rojo verde, sino era tracking a través del GPS del celular dónde te estás yendo. Entonces usaron la aplicación de dos formas, a través con acceso en la nube, ¿no? Como un sistema de pasaporte electrónico, si quieres llamarlo, si tienes COVID o no tienes COVID, y segundo, para ver dónde estás localizado. Entonces ya llegamos ahí a un punto de la parte de privacidad de datos, ¿no? De acuerdo, sí, sin duda alguna es un reto el tema de cuando comenzamos a trabajar con grandes cantidades de datos y precisamente con servicios digitales donde los ciudadanos van interactuando y colocando información para poder también ser mejor atendidos. Tenemos también esta vigilancia, dependiendo de los países, de la privacidad y la confianza digital alrededor de aquellos servicios que estamos colocando sobre nube. Y no presenté a Tom porque lo conocían de la presentación ya anterior, pero Antonella, quisiera darte la bienvenida y tener una pregunta para ti. Antonella es ejecutiva de Google y está bastante orientada en el sector educación. Desde la perspectiva de Google, Antonella, ¿cuáles serían estas recomendaciones para la adopción acelerada de nube en procesos educativos? O sea, los países han venido implementando estrategias de educación digital. Creo que la nube ha significado un gran acelerador para la disponibilidad de estos servicios para estudiantes y profesores a nivel de todos los países. ¿Qué nos puedes contar? Sí, gracias. Yo diría que hay unas cuantas cosas que se pueden hacer. Y desde la perspectiva de Google, yo diría que hay 3 pasos que pueden llevar a la adopción acelerada de la nube. Y yo diría que estos pasos son muy parecidos, sea el sector ejecutivo, sea el sector gubernamental, sea el sector educativo o el sector privado. Y los 3 pasos que nosotros seguimos en Google Cloud son planificar, diseñar e implementar el proceso de migración a la nube. Lo primero que se tiene que hacer, obviamente, es comenzar el proceso. Si no puedes comenzar el proceso, no vas a migrar a la nube nunca, ¿verdad? Entonces, cuando uno planifica la migración a la nube, se debe comenzar por definir los entornos que están involucrados en la migración. Tu punto de partida puede ser un entorno local, un entorno de hosting privado o algún entorno de nube pública.
Obviamente Google Cloud es una nube pública y una ventaja de hacer una nube pública es que tú ya no tienes que preocuparte de todos los recursos tú mismo. Puedes enfocarte en el aspecto de recursos que consideres más valioso. Y luego de haber comenzado el proceso, lo siguiente es diseñar el tipo de migración. Y no sé si ustedes sepan esto, pero hay 3 tipos de migraciones que puedes elegir. El primero es el lift and shift, que significa que es una migración lift and shift. Tienes que mover todas las cargas del trabajo de un entorno de origen a un entorno de destino. Y esto pasa con 0 o pocas modificaciones. Y es una de las migraciones más fáciles de realizar, en términos de que no se necesita conocimiento técnico y el equipo puede usar el mismo conjunto de herramientas y habilidades. El segundo tipo de migración que puedes elegir es el mejorar y mover. Durante esta migración, el equipo debes modernizar la carga de trabajo mientras estás haciendo la migración. Y entonces las migraciones de este tipo, de mejorar y mover, permiten que tu aplicación aproveche las características de una plataforma en la nube, como la escalabilidad y la disponibilidad. Y la tercera forma, el tercer tipo es el extraer y reemplazar. Y en una migración del tipo de extraer y reemplazar, debes retirar una aplicación existente y volver a diseñar todo. Esta es una de las migraciones que toma más tiempo. Y luego, finalmente, tienes que tener un mapa de cómo vas a hacer la migración. Y yo diría que en Google Cloud, tenemos 4 fases por las que les decimos a los clientes que tienen que pasar. La primera es la evaluación. En esta fase se debe realizar una evaluación bien exhaustiva y tienes que hacer un descubrimiento de todo lo que tienes, ¿verdad? En las aplicaciones, en el entorno, y luego tienes que identificar dependencias y requisitos de la aplicación en la que quieres migrar. Tienes que realizar cálculos del costo, tienes que establecer comparativas del rendimiento de las aplicaciones. Todo eso tiene que pasar en la evaluación. La segunda fase es la planificación. Cuando haces la planificación, en esta fase tienes que crear la infraestructura de nube básica para que residan todas tus cargas de trabajo en ella. Y luego planificas cómo mover las aplicaciones. Esta planificación incluye las administraciones de identidades, la estructura del proyecto, las organizaciones, las herramientas de redes, y luego se va a la planificación. La planificación, en esta fase tienes que crear la infraestructura de nube básica para que residan sus cargas de trabajo, planificar cómo moverás las aplicaciones y luego la implementación. La implementación, en esta fase tienes que diseñar, implementar y ejecutar un proceso de implementaciones para mover las cargas, sea a Google Cloud o sea a cualquier otra nube que tú quieras pasar. Y es posible que también debas definir mejor tu infraestructura de nube para satisfacer tus nuevas necesidades. Esa es una de las cosas que pasan cuando te mueves a la nube, es de que algunas veces vas a tener nuevas necesidades que vas a tener que lidiar. Y la última parte es la optimización. Y en esta fase debes comenzar a aprovechar al máximo de las tecnologías y capacidades nativas de la nube. Y con esto yo diría que estos son los 3 pasos: planificar, diseñar e implementar, y esto te va a ayudar a hacer una adopción acelerada de la nube. Excelente, Antonella. Y mira, precisamente lo que comentas es cómo es que podemos ir colocando de manera tan rápida información a disponibilidad de miles de personas de manera rápida y escalable. Y precisamente por eso aquí viene uno de los retos importantes cuando comenzamos a intercambiar información, las grandes cantidades de información de los negocios que suben sus procesos de gestión, y sus procesos también de optimización de recursos hacia las nubes, y también los gobiernos que comienzan a poner en nube grandes plataformas que corren servicio para los ciudadanos. Comenzamos a tener este intercambio de información. Y para eso me gustaría preguntarle a Narciso, que es ejecutivo de IBM, experto en temas de inteligencia artificial. Narciso, ¿cuál crees tú que son el principal impacto que tiene la nube en estos procesos de interoperabilidad? Primero quizá entre negocios o entre el mismo sector público, y también cuando comienzas a hacer interoperabilidad entre países, si se puede comentar sobre este tema, ¿cuáles consideras que pueden ser estos puntos de impacto con respecto a la nube? Buenas noches, Marushka, con todos.
A ver, la interoperabilidad en el contexto en el que nos encontramos, hoy día primero es vital. Como tú acabas de decir, muchos procesos hoy día de varias empresas, tanto público como privadas, hoy día ya se encuentran de una manera distribuida. Se encuentran en plataformas on-premise y se encuentran ya en plataformas en la nube. Entonces, cuando llega la pandemia y acelera los procesos de transformación, los cuales hay cambios obvios que son tecnológicos, con tecnologías como Google, como Microsoft, Amazon, IBM en general. También vienen cambios culturales. Los cambios culturales nos llevan a que algunos tipos de prácticas, algunos procesos que los usuarios estaban acostumbrados ya no se den. Y esto obliga a que hoy día nosotros trabajemos de una manera integrada para dar una mejor experiencia al usuario sobre los procesos que tienen ahí. Y ahí es donde aparece la interoperabilidad como un elemento vital, como decía. Si hoy día, por ejemplo, veía datos del Banco de la Nación, año a año, los niveles transaccionales venían creciendo no más de 15%, 17%. Pero cuando aparece la nube y comienzan a cambiar los comportamientos, con algunas aplicaciones ya mobile, aplicaciones disponibilizadas a través de la nube, los comportamientos comienzan a cambiar y de hecho comienzan a aparecer tipos de incrementos transaccionales porque el comportamiento del usuario cambia. Entonces, en ese momento lo que pide el usuario es, ojo, yo quiero poder tener una sola interacción con el gobierno, por ejemplo, que me permita realizar el proceso que yo tengo una expectativa. Entonces, entrar a una misma plataforma, poder realizar los pagos, poder ejecutar y obtener los diferentes documentos que yo necesito con el gobierno. Entonces, atrás, la necesidad de interoperar, apalancado en tecnologías como nube, son vitales para, uno, poder tener la capacidad de integrarnos de una manera distribuida. Necesitamos plataformas de integración que existan tanto en tierra que permitan también habilitarnos en la nube. Y ahí es conocido para los vendors, los principales vendors, ahí hablamos de cómo con tecnologías basadas en microservicios que las diferentes entidades exponen y que se consumen, puedan interoperar a través de estas plataformas de interoperabilidad. En los diferentes gobiernos y en diferentes grupos o consorcios privados, existen modelos de interoperabilidad que le permite a las diferentes entidades trabajar, uno, bajo algunos estándares, por ejemplo, como Tom hablaba del sector salud. En el sector salud existen estándares tipo HL7, por ejemplo, donde se crean modelos de interoperabilidad basadas en estos tipos de estándares. O, por ejemplo, ya hay modelos de interoperabilidad que existen hace años en banca, en los cuales los bancos hoy día se apalancan la integración para realizar diferentes transferencias, pero que hoy día con tecnologías en la nube, como por ejemplo blockchain, están permitiendo brindar otros nuevos niveles de servicio. Entonces la interoperabilidad, si bien ya es antigua, porque ya la conocíamos bastante tiempo, hoy día con la aceleración de la transformación digital y con los nuevos modelos y expectativas que el usuario tiene, obligan a los sectores, tanto privado como público, a interoperar de una manera mucho más rápida. Hoy día eso llega a tal punto que es necesario interoperar entre gobiernos. Hoy hablábamos, por ejemplo, Tom, acerca de las diferencias de los gobiernos que hay acerca de las historias médicas, de cómo en algunos países es privada y en otros países es pública. Pero acaso con la pandemia y en los próximos años, ¿no tendrá que haber una interoperabilidad también en el sector médico entre los diferentes países para poder asegurar modelos en los cuales una persona pueda transitar? Entonces, la pandemia ha generado una presión natural en las entidades a que resuelvan algunos aspectos. Un aspecto que no es vistoso, pero que existe y es necesario, es este modelo de integración de interoperabilidad que acabas de comentar. Entonces, el impacto es importantísimo y más bien el impacto es cómo hoy día vamos a brindar nuevas experiencias al usuario final.
Yo creo que por ahí va a ir el tema de la interoperabilidad en los diferentes sectores, Maruja. Bien, muchas gracias, Narciso. Gran tema, el tema de interoperabilidad sumado a la disponibilidad que tenemos de poder implementar procesos en nube. En realidad, creo que poco a poco vamos a ir construyendo estos mecanismos de regulación que también impulsen la implementación de servicios escalables para los ciudadanos, cuidando la privacidad y la confianza digital. Y yo creo que por ese lado también quisiera preguntarte, Tom, ¿qué recomendaciones tú podrías dar precisamente en materia de seguridad digital y flujo de datos transfronterizo? O sea, cuando hemos comenzado a implementar servicios, miren, hasta antes de vivir esta crisis, quizá en el Perú, muchas entidades de la administración pública no pensaban tan rápido ir hacia la nube con procesos críticos para los ciudadanos. Sin embargo, la necesidad de escalar rápidamente, pues nos ha hecho también poner a disponibilidad de implementar servicios digitales disponibles para los ciudadanos en todo momento y desde cualquier lugar. Existe, sin embargo, el reto de la seguridad y el flujo transfronterizo de datos. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este tema cuando despliega servicios digitales en la nube? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, un poco está interrelacionado con lo que Narciso ya comentó, ¿correcto? En cuanto la interoperabilidad es muy importante en esto por el tema de las regulaciones, sobre todo por el tema de inseguridad. Por ejemplo, y te doy un ejemplo claro, te doy un par de ejemplos. El primero es en el lado de salud, por ejemplo, lo que me mencionó Narciso, HL7 es uno de los estándares que se usa para toda la comunicación de datos en el hospital. Sin embargo, hay un nuevo estándar que es la parte entre países que empezamos a hablar, ¿no? La parte de la medicina social, que se llama XDR, que es el nuevo estándar creado en Europa y otra vez está aplicado ahora en medicina, en países de medicina social, que comentaba antes. He visto el caso en Canadá, he visto el caso en Europa, empezó con unas compañías en Holanda, y básicamente es un poco como le llamamos en el lado de TI, la federación de las datas de las personas. Por ejemplo, yo voy a un hospital o yo estoy en un país, me registro con mi pasaporte o mi DNI número 1234, ¿correcto? Si soy miembro de la comunidad andina, me voy a ir y soy boliviano, voy a tener un número diferente. Sin embargo, esos números van a ser independientes por cada sistema. Cuando hacemos federación, o el caso en medicina del XDR, ya la cosa se vuelve algo más común y se puede compartir. Entonces, si yo me dicen mi DNI, pongamos, soy peruano, voy a Bolivia, y me piden mi número de identificación y pongo mi DNI de Perú, van a poder asociar lo que saben que vengo de Perú y voy a tener acceso a los sistemas que pueda tener si es que estoy viviendo allá o como expatrio o lo que sea, entonces tengo acceso al sistema de salud. Esa es la parte de interoperabilidad importante. Mantengo la privacidad de mi data, ¿correcto? Pero se comparte de manera segura. Otro caso interesante que era el que iba a mencionar es sobre todo en privacidad. Privacidad es uno en la información mía y segundo es siempre cuando hay dinero envuelto. Salud y dinero es lo más importante que la gente tiene que cuidar, ¿no? Está el caso en Ruanda, donde empezaron a hacer toda esta parte de la manejo de dinero electrónico a través de los celulares. Y todos los servicios del gobierno, en el caso de Ruanda, lo hacen de manera electrónica. Entonces, todos los pagos que se hacen, ya no usan monedas o billetes, todo lo hacen electrónico, mucho antes de que empezara la pandemia. Y lo que comenté antes en mi presentación anterior, acá en Estados Unidos se dio ese caso también. Con la pandemia todo el mundo no quiso usar billetes, entonces todo el mundo empezó a usar o tus tarjetas de crédito o todo lo que le llaman el Apple Pay, sistemas de pagos sin contacto. Entonces, la pandemia obligó a eso. La pandemia obligó a mejorar los sistemas de seguridad y también a exponer déficits o lo que le llamamos flaws en el sistema, ¿no? Porque muchas cosas también se vieron expuestas. Entonces, me parece que en el lado de seguridad son muchas cosas que hemos ido manejando y que hemos visto obligados a mejorar, parte regulatoria y parte de seguridad, sobre todo de los sistemas mismos y de cómo el usuario final va a manejar la data. Antes éramos más contrarios a tener la seguridad de que mi data no va a ser compartida. Hoy en día creo que lo aceptamos de mejor forma todo. De acuerdo, y creo que también eso pasa por el desarrollo de habilidades en general para este manejo de las nuevas tecnologías y sobre todo de la implementación de arquitecturas en nube. Y quizá, Antonella, tú nos puedes comentar
rápidamente, ¿cuáles crees que son estas habilidades que se requieren en general para poder impulsar el uso de nube? O sea, ¿por dónde comenzaría cualquier entidad pública, cualquier empresa, emprendedor, para poder comenzar a usar servicios de nube? Sí, claro. Yo creo que hay dos cosas que son muy importantes cuando se trata de adquirir la nube o migraciones a la nube. Es el aprendizaje y el liderazgo. También se puede tomar en cuenta el escalamiento y qué clase de protecciones quieres poner en la empresa, pero de esos cuatro yo creo que es el aprendizaje. O sea, cuál es la calidad y escalamiento de los programas de aprendizaje que tienes en la empresa, y el liderazgo es la medida de que tus departamentos de tecnología cuentan con respaldo si es que la empresa dijera vamos a migrar a la nube. Y cuando se trata de liderazgo, por ejemplo, se tienen que poner cosas en la empresa para que se pueda hacer una migración o para que el personal quiera migrar a la nube o se sienta seguro de hacer eso. Exacto, exacto. Y por ejemplo, lo que se puede hacer es, puedes lograr un equilibrio entre usar los recursos que te den la empresa, por ejemplo, Google Cloud tiene recursos que te puede proveer para ayudar a los líderes de la empresa para que puedan migrar a la nube. Y esos equipos establecen una visión centralizada de cómo se opera en la nube y a la vez que ofrecen liderazgo intelectual, prácticas recomendadas, asistencia para la implementación, con el fin de proveer o promover el uso de esa tecnología entre los trabajadores internos. Eso es muy importante. De acuerdo, creo que tenemos herramientas suficientes como para aprovechar lo que está disponible de las diferentes marcas de nube, pero también parte de la necesidad de la implementación de este tipo de servicios o tecnologías dentro de las empresas. Y para terminar las preguntas, Narciso, ¿cuál crees que, mira, en esta tarea de la transformación digital nos encontramos todos, ¿no? No solamente las empresas, también están los ciudadanos experimentando estos servicios de primera mano y de manera acelerada, también está la sociedad civil vigilando la privacidad y estos temas que los servicios sean escalables y disponibles. ¿Cuál consideras que es el rol de los laboratorios de innovación o de estos procesos de innovación pública o innovación en general abierta para poder mejorar y acelerar la adopción de esquemas y plataformas en nube? Marushka, el rol de estos laboratorios de innovación para países como el peruano son vitales. O sea, son vitales. Hoy día, en un mercado como el peruano, en el cual estamos creciendo, el sector privado está generando diferentes tipos de productos, diferentes tipos de servicios. Están acelerando su desarrollo en la aplicación de tecnologías nuevas, tecnologías nube claramente ya hace algunos años, tecnologías como inteligencia artificial, tecnologías como blockchain, tecnología como Internet of Things. Y el mercado tiene una velocidad distinta al sector público. Entonces, cuando el sector público necesita aplicar este tipo de tecnologías, en muchos casos no tiene los recursos adecuados para poder tener proyectos exitosos. Entonces, este tipo de laboratorios lo que permiten es juntar este tipo de diferentes fuerzas, el sector privado y el sector público, de una manera en la cual ayudamos en el sector público a acelerar la adopción de estas tecnologías. Los laboratorios lo que deben buscar es eso, ayudar al sector público a que en esta aceleración se tenga éxito en la aplicación de la tecnología. Y con eso, una vez que se logra este espacio, los recursos en el sector público ya pueden seguir en este camino de aplicación de tecnología aplicada en los diferentes sectores que puedan tener. Entonces, ya este tipo de práctica nos ha explicado en varios países de que realmente funciona. En los Estados Unidos hay muchos laboratorios en los cuales el sector público y privado funciona, no solo uno, muchos, donde ahí tanto la academia tiene un rol súper importante. En el caso de países como nosotros, con entidades como la PCM y distintas entidades del sector público, necesitamos juntarnos para acelerar este tipo de prácticas. Porque si no, estas tecnologías que hablamos, la tecnología de la nube, los diferentes roles de data scientists, los diferentes roles de DevOps engineers, estos arquitectos de cloud, no van a llegar con la velocidad y con el nivel de calidad que necesitamos. Entonces, por eso son súper importantes para nosotros.
Por supuesto, sí, precisamente permiten también de alguna forma acelerar estos procesos de adopción, pero también dejando de manera permanente los conocimientos, tanto en las entidades públicas como en la empresa privada. Es un proceso enriquecedor el poder participar de estos laboratorios. En el Perú hemos tenido varias experiencias durante la pandemia y quisiera con esto dar pase a las preguntas si tuviéramos del público. Luis. Sí, ¿qué tal? Sí, hay algunas preguntas. ¿Las hago yo o las prefieres hacer tú? No, sí, quizá tú ahí que las tienes a la mano. Ok, Genial. perfecto. Hay una pregunta aquí para Tom. ¿Qué piensas de las estrategias multinube? ¿Son válidas o para ti es mejor apostar por una sola nube? Yo creo que son importantes, son válidas. Lo único que tienes que saber es el planeamiento. Uno de los puntos que debería haber mencionado inicialmente es que no tienes que ser una empresa grande para empezar con las nubes. Puedes ser una empresa pequeña, puedes empezar con una startup o lo que sea. Lo único que tienes que ser claro es en tu visión a largo plazo. Si el único, todo tiene su pro y su con, ¿no? El único con de las multinubes es que si no lo diseñas de antemano o vas a preparar tus sistemas, vas a pasar mucho tiempo y mucho presupuesto tratando de hacer la interoperabilidad entre ellas. Entonces, no es nada malo tener multinubes, pero tiene que ser planeado. Tienes que estar preparado y decir, voy a usar en un futuro esto o esto otro y tratar de usar estándares para poder evitar estos conflictos de multinubes. En el caso de mi experiencia propia en mi empresa, sí, trabajamos con dos diferentes nubes. Trabajamos con Amazon, AWS y con Azure. Sorry, Google. Nosotros tenemos todas. Tú tienes Sí. todo el monopolio. todo el apoyo en realidad del sector privado, sí, lo máximo. Es que finalmente cada una de las nubes brinda distintos tipos de capacidades. Distintos valores, sí. Sí, ¿no? Y nuestra tarea también es de alguna forma hacer democrático esto para que las diferentes entidades públicas pues vayan probando. Y por eso es importante el tema de los laboratorios, ¿no? O sea, es importante para poder vincular empresa y Estado y academia. Sí, el tema, como decimos, es tener estándares, ¿no? Si no hay estándares, por lo menos tener APIs que te puedan conectar unos a otros sistemas y hacer las cosas más simples. Si tú empiezas a hacer muchas personalizaciones de sistemas o componentes en las nubes, va a ser difícil conectarte con otras. No es imposible, pero va a crearte un proceso más largo, un proyecto mucho más largo de lo esperado. Si seguimos las partes básicas, la conexión entre nubes es simple, en teoría. Muy bien, no sé, Luis, si tenemos alguna otra pregunta. Sí, relacionado al laboratorio de innovación, cómo esta iniciativa de colaboración, o sea, en esta iniciativa de colaboración público-privada, digamos, ¿qué gana la empresa privada? ¿No? ¿Cuál es digamos, su ganancia en esta colaboración público y privada que haga sostenible este proceso de colaboración con el gobierno? No sé, Narciso, si quizá has tenido una experiencia con el Estado, ¿no? De múltiples actores también, además sector privado en general. Sí, es bien interesante ese concepto de ganar en el espacio de un laboratorio de innovación. Se cree por naturaleza que el sector privado tiene que ganar algo directamente, pero yo creo que en este caso lo que se busca es un apoyo integral. Está más relacionado con el propósito que nuestras empresas tienen. Te lo puedo asegurar, tanto Microsoft, Google, Facebook, Amazon. Existe un propósito mucho más importante que un aspecto comercial. Entonces, desde el punto de vista de vendors, eso es, yo creo, lo que nos ayuda y ha ayudado en esta experiencia de la pandemia a conectarnos y generar este tipo de espacio en el cual podremos ayudar. Eso es lo primero. Segundo, también en el sector privado existen otras entidades, banca, telcos, seguros y demás. Y ellos también tienen
un aspecto de propósito porque finalmente todos estamos involucrados. Cuando el gobierno disponibiliza una nueva solución en la cual afecta a todos los ciudadanos, todos nuestros sectores se ven impactados. Entonces, el ganar está más relacionado a un bien social como un primer aspecto. Segundo, y ahí viene que es vamos a llamarlo el ciclo virtuoso de lo que genera este tipo de espacios. Si es que generamos una comunidad con mayor desarrollo de tecnología, finalmente lo que va a generar es lo que acabo de decir, que sí, que el ciclo cierre donde haya una mayor oferta y por ende mayor demanda de tecnología general en todo el territorio, en toda la comunidad. Y eso es importante. En países como nosotros, donde tenemos mucho menos desarrolladores, por ejemplo, que otros países en la región, ¿no? Con poblaciones importantes, nuestra población de desarrolladores tan solo estamos hablando de no más de 10.000 al año, donde todavía tenemos un mercado de desarrollo de software muy pequeño. Pero para que haya eso tiene que haber una demanda, y la demanda tiene que venir del sector público y sector privado. Entonces, si no ayudamos a que se mueva esta rueda, en el futuro no vamos a tener mucho desarrollo. Mira la experiencia que tiene Uruguay, por ejemplo. El gobierno y el sector privado de la mano desarrollando uno de los mercados más grandes que existe hoy día en Latinoamérica de desarrollo de software. Entonces, estos espacios de laboratorio de innovación no lo pensemos tan solo como un aspecto de ganar inmediatamente, o veámoslo realmente como algo que apoya a la sociedad y en especial apoya a nuestra industria. Yo lo veo así. No sé, Marushka. Definitivamente. Y yo creo que lo que mencionaste al inicio es lo que es como la parte central de los procesos de transformación digital, es la búsqueda del propósito. O sea, ¿por qué estamos haciendo este proceso? O sea, ¿por qué razón? Y en el caso del sector público es el poder brindar un mejor servicio a los ciudadanos y resolver los problemas de su día a día. Y en el caso del sector privado, pues nos unimos para precisamente poder lograr ese tipo de convergencia positiva. Creo que tenemos dos preguntas más y con eso vamos terminando. No sé, Luis, si tú las tienes ahí a la mano para que me puedas ayudar. Sí, acá hay justo una pregunta para Antonella. ¿Cómo afectó la pandemia la adopción de soluciones en la nube del sector de educación? Sí, yo creo que justo estábamos hablando de esto ayer, de que de que la pandemia ha ayudado a que más universidades, escuelas adopten la nube. O sea, se pusieron en una posición, la pandemia puso a las escuelas y a las universidades en una posición en que ya no había otra opción. Tenían que irse a la nube o no iban a poder enseñar, los estudiantes no iban a poder atender a clase. Entonces, lo que hemos visto ha sido una demanda que es astronómica. O sea, es algo que no hemos visto en Google antes de esto y los fondos para poder hacer estos proyectos también salieron de la nada, así que eso fue bueno. Entonces yo creo que la pandemia en una manera ha ayudado a que ese mito de que la nube no es segura, que no se puede migrar a la nube fácilmente, ha ayudado con esos mitos y ahora estamos ayudando a muchas más escuelas, a muchas más universidades y específicamente a compañías que son privadas, pero que venden a las escuelas y a las universidades también. Creo que así como el sector de educación, todos los sectores, o sea, nos hemos visto acelerados con respecto a la adopción de nube. Y finalizamos con la última pregunta, Luis. Sí. Y esta pregunta sobre la seguridad es sobre ¿qué nos pueden comentar sobre la seguridad de los datos en la nube? Entiendo yo aquí por la pregunta especialmente cuando la data traspasa distintas nubes, ¿no? Cuando la data se mueve por distintas nubes o puedes tener backup de una data en otra nube, ¿cómo se maneja la seguridad en esos casos? Bueno, en esos casos, primero, el tema de los estándares es importantísimo. ¿Ya? De hecho, hay estándares para poder proteger información, en este caso datos personales.
GDPR, que te demanda a ti tener algunas consideraciones de la data, aceptaciones del ciudadano sobre el uso de la misma data. Sobre el transportar la información entre las diferentes nubes dentro de un mismo proceso, por ejemplo, nuevamente en el mismo concepto de estándares, el aspecto, por ejemplo, del PCI, de cómo cuidar de la información en un proceso relacionado a datos bancarios, por ejemplo. En el caso de GDPR, si tú vas a tener información en más de una nube, tiene que estar explícito que va a estar en más de una nube y que vas a tener los diferentes estándares de seguridad como tal. Entonces, el tema de la seguridad en la nube es principalmente los estándares que hoy día se necesitan sobre la nube. Entonces, y estos estándares lo tiene que considerar cada uno de los vendors de nube que se tenga, ¿no? Y tú tienes que asegurar como implementador y como vendor que estás activando todos los diferentes servicios. Porque, por ejemplo, las diferentes nubes, tipo Google, con Antonella que explicaba, brindas diferentes servicios durante tu proceso de adopción, pero tú los tienes que ir activando dependiendo de lo que tú necesites. Entonces, existen estos estándares de seguridad y estos tienen que ser aplicados en función del uso que le vayas a dar a la data, ¿no? Entonces, por ese lado va. Y, gracias, gracias Narciso. Disculpa, Maruja, le robo de repente 2 minutos más. Aquí hay una pregunta justo del chair, Perfecto, perfecto, excelente. del chair de Texuyo, que yo creo que podría ser para ti. Él nos comenta que en Estados Unidos la transformación digital de los récords de medicina se estandarizó por medio de leyes que pasó el Congreso, ¿no? Que son conocidas como las leyes HIPAA. Y la HIPAA. pregunta es IPA, ¿no? Y cree, Sí, HIPAA. PEA. PAA, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿crees tú que es necesario que el gobierno tenga que forzar estas medidas en el sector salud para que haya transformación digital? La pregunta iba para, para ti, Maruja. Pues, una pregunta más, Para mí, más abierta. Si máximo. quieres te ayudo, pero dale. Sí. Bueno, en realidad siempre vamos a tener este tema de cuidar la privacidad de los datos y yo creo que sí podemos desplegar desde el gobierno, desde el Estado, normas y regulación habilitante. En el Perú venimos trabajando muy alineados con las recomendaciones de la OCDE y cómo es que se habilitan normas digitales desde el diseño. Sin embargo, también tenemos que tener ese cuidado de que en la implementación pues respetemos todo aquello que el ciudadano nos autoriza a hacer con sus datos. Y por eso pasa la privacidad, ¿no? Si yo tengo el deber de informar, también tengo el deber de garantizar la protección de esos datos. Yo creo que venimos desplegando una serie de normatividad alrededor del impulso de la transformación digital. Hemos conformado, y para eso son importantes los laboratorios, hemos conformado equipos rápidos de avance de medidas regulatorias a manera de resoluciones secretariales, en el caso de Perú, en el caso de la Secretaría para el Sistema Nacional de Transformación Digital. Entonces, estamos muy abiertos para que cualquier entidad del sector privado o iniciativa de emprendimiento pueda acercarse a proponer alguna norma habilitante para lo que requieran. Entonces, creo que sí, desde nuestro rol del Estado, habilitamos a través de regulación y debemos tener también cierto cuidado con que esta regulación no asfixie los esquemas o los espacios de innovación alrededor de este tipo de tecnologías. Perfecto. Muchísimas gracias, Maruja, y a todos los panelistas, Antonella, Tom, Narciso, realmente muchísimas gracias por regalarnos algo de su tiempo y compartir toda su experiencia y sobre este tema que yo creo que es tan vital hoy día como la nube y su impacto en los negocios y en las organizaciones públicas. Listo, entonces, bueno, muchísimas Excelente. gracias realmente por su tiempo y con esto cerramos las charlas del día de hoy en este track corporativo.